Sí, hola, buenos días. Soy Pilar del Olmo, soy coordinadora académica. A continuación os digo que la charla va a tener una duración de 20 minutos y otros 10 minutos para preguntar. Los que estáis en streaming os recuerdo que estaré detrás del chat para lanzar las dudas al ponente. Y a continuación os presento al doctor Rodrigo Albillos, que nos dará la charla sobre medicina intensiva, la calma en el caos. Adelante, doctor. Muchas gracias a CTO por invitarme a participar aquí a través de mi sociedad, la SEMICIUC, no está bien escrito por cierto, la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, de la cual soy coordinador de la sección joven, es el motivo de que me inviten aquí. Yo dentro de la Sociedad Española me dedico especialmente al médico residente, al adjunto joven en los primeros años y también a todos vosotros. Gracias por tener la sala llena, me congratula ver a tanta gente potencialmente interesada por la medicina intensiva, y yo ahora tengo el difícil reto de intentar transmitir a un auditorio lleno en unos pocos minutos toda una trayectoria profesional de amor por una especialidad que es la que os quiero presentar hoy, que es la medicina intensiva. Hemos titulado la ponencia como La calma en el caos, porque lo que queremos transmitir es no solo la adrenalina o la intensidad que se presupone a la especialidad, sino también la necesidad de mantener la calma. ¿Cómo se mantiene la calma? Porque sabes hacer las cosas. Si sabes lo que tienes que hacer, no te pones nervioso. Y eso es lo que se aprende y es un poco lo que os quiero transmitir. La foto que veis forma parte de nuestra campaña promocional que hacemos todos los años. Este año hemos cogido una serie de frases junto a fotos de residentes reales que están haciendo una serie de actividades en su vida diaria, y como os digo soy parte de SEMICIUC, concretamente SEMICIUC Joven, y ahí os dejo las redes sociales por si nos queréis seguir. De forma rutinaria se publican historias, os mantendríamos actualizados con respecto a lo importante de la sociedad. La verdad es que se ve muy mal desde aquí, no veo exactamente. Decisiones rápidas, ponemos la primera, y luego por otro lado transformando crisis en oportunidades. Lo que quiero poner con estas dos fotos, las dos iniciales, es aquí sí trasladar lo que es la UCI, lo que la gente se imagina, ¿no? La urgencia, el paciente crítico, el paciente que está muy grave, el que si no hago nada se me puede morir. En la primera estáis viendo cómo están intubando un paciente y en la otra están canulando un ECMO. Digamos que son dos puntos críticos en los cuales claramente el paciente, de no hacer lo que tienes que hacer, lo normal será que fallezca o tenga un porcentaje altísimo de mortalidad. Y ahí es donde tú ves realmente la satisfacción de ver cómo tu actuación, tu capacidad es la salvación de este paciente. Y eso es muy vocacional y es algo que probablemente muchos de vosotros sintáis, esa necesidad de sentir que tu actuación tiene una recompensa inmediata, en el sentido de que ves cómo el paciente mejora. Pero no me parece menos importante la parte del final, cuidado integral del paciente. El intensivista, por definición, es un médico, una especialidad médica, totalmente médica. Es verdad que tenemos muchas técnicas, que somos probablemente de lo más intervencionista dentro de las especialidades médicas, porque tenemos prácticamente cualquier técnica que se te pueda ocurrir, pero somos una especialidad médica. No dejamos de ser hijos de la interna dedicados al paciente crítico en concreto, con mucha técnica, con un perfil de paciente muy concreto, pero somos la especialidad médica del fallo orgánico. Esa es nuestra especialidad. ¿De qué órgano? De todos ellos. Y no puedes controlar un fallo orgánico sin controlar el otro. Es decir, la relación que hay entre ellos es lo que marca la diferencia. Nosotros debemos ver al paciente de forma horizontal, multidisciplinar, multiorgánica, y nosotros somos muchas veces el director de orquesta. Pero no necesito levantar el teléfono y llamar al endocrino para que me paute una nutrición, ni llamar al neumólogo para que me haga una broncoscopia, la hago yo. No necesito llamar al cardiólogo para que me trate una FA o me haga un ecocardio, lo hago yo. No necesito lo que queráis, ¿no? Es decir, podemos obviamente tener contacto y debemos tener contacto con todas las especialidades médicas del hospital, especialmente con las quirúrgicas. Lo que pedimos a un quirúrgico generalmente es que nos opere el paciente, porque eso sí que no lo podemos hacer nosotros. Pero el manejo médico del paciente crítico lo llevamos de forma integral, siempre el médico intensivista. Luego, para determinadas cosas muy de especialista, pues siempre tenemos que tener abierto la opción de trabajar en equipo, que os pondré a continuación. Pero esa autonomía y esa capacidad de resolución y de visión al paciente desde los cuatro costados es claramente lo que nos define, porque nosotros no somos
el crítico que solo ve el pulmón, porque igual para arreglar el pulmón primero tienes que hacerle balance negativo con el manejo de balance hídrico, para lo cual tienes que hacer un ecocardio, para lo cual tienes que tener en cuenta el riñón, para lo cual tienes que tener en cuenta que tiene fiebre, tienes que corregir la infección, igual tienes que cambiar los catéteres, etc. Todo eso, que son todos los órganos y sistemas, el paciente que está crítico no falla solo por un órgano, porque al final uno va arrastrando a los siguientes y se llega al fallo multiorgánico, que es como tal, digamos, el síndrome de Princeps que define nuestro quehacer diario. 3 fotos más. Las dos de la izquierda, la primera, perdón. Comunicación, humanización, se ve fatal desde aquí. Comunicación y humanización, sobre todo para romper ese mito de no, es que en la UCI están todos dormidos, no hace falta comunicar, no hace falta hablar. Todo lo contrario, la comunicación es fundamental. Un ingreso de un paciente no está terminado hasta que no está la familia informada. Para empezar, no siempre están dormidos, muchas veces el paciente sí que está consciente y de hecho es consciente de su gravedad y tienes que manejar esa situación, y lo que sí o sí siempre te va a tocar es dar la información a la familia. Con frecuencia es una información que inicialmente es mala y que nosotros, por curarnos en salud, tampoco pecamos de optimistas en un inicio, preferimos tener a la familia preparada por si las cosas van mal, y en ocasiones pecamos de pesimistas en el inicio, pero eso está todo claramente intencionado, y después, cuando la cosa va mejor, pues es mucho más fácil dar una buena noticia que hacerlo al revés. Entonces, eso también se aprende. Por supuesto, hay una serie de habilidades innatas, que hay gente que tiene más facilidad o menos, pero todo se entrena. De la misma forma que hay que estar en constante actualización a nivel científico, porque si salen las nuevas guías del fallo hepático, no solo se las va a estudiar el digestivo, también nosotros. Las nuevas guías del síndrome coronario agudo, el cardiólogo las tiene que dominar, pero también nosotros. Sale un nuevo artículo que te dice que la ventilación mecánica es mejor de tal manera que tal otra, te lo tienes que saber. Con lo cual, quizá no somos una especialidad especialmente investigadora en comparación con otras, pero también tenemos un componente importante de tener que estar más o menos actualizado, o más bien más que menos, de forma constante. También eso se ve muy favorecido por la parte final, trabajo en equipo. Y trabajo en equipo hace referencia a muchos ángulos, es decir, el equipo no es solamente todo el hospital, sino empezando por la propia UCI. El equipo somos todos los médicos de UCI que trabajamos y que todos los días hacemos sesión conjunta, y que el paciente, todos en general, pero el que interesa hablar más de él es el que va mal, el que es complejo, el que no sabemos muy bien qué hacer con él, el que hay diferentes opciones y claramente ninguna es la buena. Ese se discute en equipo y interesa la opinión del resto. Igual tú sabes mucho de una parte, pero tu compañero que es más experto en otra te da una pequeña un matiz que mejora el manejo del paciente. Entonces, somos una especialidad muy de trabajo en equipo entre los médicos, pero no solo entre los médicos. El equipo de enfermería, a lo que hago extensivo también a las TCAE, a celadores, etcétera, de la UCI, somos parte del equipo, y eso no se puede cambiar. O sea, una enfermera de UCI es la vida. Cuando tienes un paciente grave, antes de que tú le digas hay que hacer esto y otro, ya te viene con el suero, con la nora cargada, te está preparando para intubar, y nuestro equipo es totalmente parte fundamental de nuestra rutina en el día a día. No se entiende la atención al paciente crítico si no es con esta visión de equipo. Y luego visión de equipo también a nivel de todo el hospital, porque muchas veces el paciente no nos llega de primera, sino que ha primero pasado por otra serie de especialistas que, cuando se han visto desbordados porque no tienen capacidad para asumir la situación del paciente, te piden ayuda, con lo cual el paciente no llega virgen de su casa, que también a veces puede pasar, pero generalmente te toca hacer de mediador, de coordinador de los diferentes aspectos, y al final el paciente es tuyo, eso tienes que tenerlo claro. Te interesa la opinión de todos, pero la decisión última tiene que ser tuya, porque es el que está al cargo del paciente. Y como decía antes, obviamente, si tengo un paciente que tiene una enfermedad neumológica intersticial, pues el neumólogo, lo que me cuente con respecto a su patología intersticial y qué tratamiento le voy a poner, me importa mucho, pero el que maneja el respirador soy yo. Y el que decide si está para extubar o no lo está, tengo que ser yo. Y por tanto, tengo que entender y tengo que saber en qué situación está el paciente para poder integrar toda la información que nos llega de los demás. Lo iba a dejar para después, pero ya que ha salido aquí, tened en cuenta que el paciente de UCI es un privilegiado, y el médico de UCI, por extensión, también. Un hospital de 1000 camas, o de 1000 y pico, un hospital grande, de tercer nivel, tiene una UCI
¿de qué? ¿De 20, 50 como mucho, 30 camas? Es decir, hay un pequeño porcentaje de todos los pacientes que, además del tratamiento médico normal que cualquiera puede recibir, recibe medidas extraordinarias, recibe un nivel superior de atención, tiene una enfermera a las 24 horas pendiente de él, tiene un médico dirigido a coordinar ese resto de especialistas y el resto de tratamientos que también iba a recibir estando en la planta. Y tú tienes el privilegio de ser quien coordina eso, y como tal, eso requiere una capacidad, una formación y una implicación. Por eso digo que es muy vocacional, en el sentido de que tiene que gustarte dedicarte a esto, ¿no? ¿Qué es una UCI? Pues no lo toméis como al pie de la letra, pero a mí me gusta un poco, de forma académica, explicarlo siguiendo más o menos este esquema. El fallecimiento suele ocurrir por causa de fracaso de cualquiera de los tres grandes, que son los que veis. Parada cardiorrespiratoria o muerte encefálica. Es decir, sistema cardiovascular, respiratorio y neurológico. ¿El resto importa? Hombre, claro, importa. Pero los que te matan de forma urgente son estos tres. De tal forma que poco a poco las UCIs tienen cierto grado de superespecialización. Partiendo de la base que he dicho antes, que todos tenemos que saber un mínimo de todo. Es decir, no vale ser yo soy solo cardiointensivista y solo sé de lo mío. Es decir, la nutrición enteral la vas a tener que pautar tú, la infección, el antibiótico lo pones tú. O sea, hay un mínimo que no es negociable. Dicho lo cual, la polivalente no es que solo se dedica al respiratorio, pero sí que tiene mucho peso, porque si ingresas sépticos, fallos renales, al final el fracaso orgánico que más frecuentemente te vas a encontrar es el respiratorio, es donde más se maneja la ventilación mecánica y donde vas a tener más variedad de paciente, como por ejemplo de los digestivos, como puede ser un sangrante, una hemorragia digestiva, un fracaso hepático agudo, o una pancreatitis aguda grave, etc. Todo esto que estoy mencionando son pacientes de tipo médico, pero también pueden ser pacientes de perfil quirúrgico. Dependerá mucho de la cultura y de la tradición del hospital en el que estés. Hay UCIs que son muy quirúrgicas y que reciben mucho posquirúrgico, porque de forma tradicional siempre se ha hecho así y al final no deja de ser manejo de un paciente crítico, de corrección de fallos orgánicos hasta la normalidad, y con eso progresamos a la situación previa a la cirugía o lo más cercana posible a ella, ¿no? Entonces es un perfil de paciente que entra totalmente dentro de nuestra cartera de servicios, y especialmente hay un perfil de posoperado que es el postrasplante. Depende de qué trasplante, tienen mayor enjundia o no. Por ejemplo, el trasplante renal, hay UCIs que lo siguen ingresando, pero cada día más es un paciente que no precisa de una UCI porque es una cirugía que generalmente va bien, que tiene un bajo riesgo de complicación. Ahora bien, un postrasplante pulmonar o hepático, o el cardíaco, pues requiere claramente de una monitorización o un soporte especial, ¿no? Dentro del paciente cardiocrítico, cardiológico del tipo que sea, hay dos perfiles fundamentales. El paciente médico suele ser de tipo coronario, que es con mucho lo más frecuente, de los cuales hay un alto porcentaje que en el fondo nunca llegan a ser pacientes graves, son más bien pacientes intermedios, pero sí hay un pequeño porcentaje que se ponen malos y se ponen muy malos. Y luego tienes otro porcentaje que son cirugías muy agresivas, las cirugías cardíacas, en el cual el posoperatorio claramente entra dentro del perfil de habilidades que tiene que manejar un intensivista, porque igualmente el que va bien suele ser relativamente rutinario, retiro drenajes, vero que no sangre, etc., pero el que va mal se pone fatal. Y como solución de ambas cosas, o como puente, cuando todo va mal, tenemos el soporte extracorpóreo, la ECMO, que también es una terapia cada vez más empleada, en el cual la UCI es un punto central del proceso. Y para finalizar, en el cerebro, en general, es decir, lo neurológico suele ir en pack junto a lo traumatológico, que tú por poder puedes tener un politrauma que sea un bazo roto, que se esté muriendo exsanguinado y que no tenga nada de la cabeza, totalmente cierto, pero en general el trauma craneal, digamos que es un poco el nexo que une ambos conceptos, y por eso el politrauma y el neurocrítico suelen ir en unidades conjuntas. Y hay un perfil muy concreto de politraumatizado, que es el quemado, que solo se ve en unidades muy específicas dentro del país, entonces generalmente se hacen rotaciones específicas de 1 o 2 meses para formarte en esto, o hay gente que ni siquiera rota por ello. Y luego a la hora de ser adjunto vas a trabajar de ello o no, es decir, solo vas a trabajar de ello si trabajas en una unidad concreta que lo tenga, pero es un perfil de paciente muy interesante que requiere mucho el soporte inicial. Y luego tienes la donación, del cual somos pilar central y así lo ensalza la BNT dentro del sistema de donación y trasplante español, porque el intensivista es el que selecciona el posible donante, lo mantiene, el que gestiona la donación, el que muchas veces es el coordinador de trasplantes del hospital
y a su vez luego recibimos el órgano de ese paciente que donó. Si eres un centro donador e implantador, puede ser que recibas el mismo órgano en el cuerpo de un paciente diferente. Después de que haya donado, vuelva por quirófano y recibes en el posoperatorio al receptor. Todo esto son aspectos que podemos definir como la cartera general de servicios de la medicina intensiva. ¿Qué UCI tiene todo esto? Probablemente ninguna, la UCI ideal. ¿Qué UCI deberías llevar? Aquella que se acerque lo más posible a esto. O sea, si vas a preguntar a una UCI, yo preguntaría por estos temas. ¿Esto lo llevo yo o lo lleva otro? Hay muchos temas que son frontera, especialmente con cardiología o con anestesia. Puede ser que no lo lleve el servicio de medicina intensiva, por lo mismo, por tradición, por cultura, porque se lleva al hospital de enfrente, como puede ser el politrauma, porque se redirige a centros especializados, o, por ejemplo, neurocirugía o cirugía cardíaca, pues no todos los hospitales lo tienen, con lo cual no puedes tener una UCI cardíaca sin un cirujano cardíaco, ni una UCI de neurotrauma sin un neurocirujano, por cosas obvias, ¿no? La especialidad no me voy a parar mucho porque yo creo que ya hay 25.000 vídeos y ya lo sabéis, pero los primeros 2 años básicamente rotamos fuera, exceptuando el primer mes, o a veces son 2 o 3, depende un poco del sitio, pero sí que suele haber un primer mes inicial de estar en el servicio para conocer y que te conozcan, y a partir de ahí a volar 2 años en el que estás en las especialidades médicas, ramas de la interna, siempre enfocadas al paciente agudo. Es decir, si rotas por cardio, estarás fundamentalmente en la unidad coronaria. Si vas... puede ser que estés en arritmias o alguna cosa así, pero en general el paciente siempre enfocado al agudo. No vas a estar en la consulta de insuficiencia cardíaca crónica subiendo y bajando la dosis de enalapril, porque no tiene gracia, ¿no? Si vas a neumo, lo mismo. Vas a estar en la unidad de ventilación invasiva, en la planta puede ser que estés también, o sobre todo en la unidad del gabinete de broncoscopias, porque te interesa saber hacer... Nunca vas a hacer una técnica o vas a dominar tanto en concreto como el especialista en cuestión. O sea, yo sé hacer broncoscopias, pero desde luego que si tengo el broncoscopista sé que lo va a hacer mejor que yo, pero no tengo necesidad de esperar al broncoscopista para resolver una atelectasia, tomar un VAL y orientarme dentro de la anatomía bronquial al nivel básico. Ahora no te voy a hacer un EBUS para diagnosticarte el cáncer del pulmón, obviamente, ¿no? Ese es un poco se trata de ser autónomo, fundamentalmente para resolver lo agudo, grave, urgente. De la misma manera, en neurología, para la unidad del ictus, una rotación muy importante es anestesia, mínimo 2 meses, a veces más, 3, 4, depende de cada hospital. Ahí es donde hacemos nuestra curva de aprendizaje para técnicas fundamentalmente, vía aérea, vías centrales, sobre todo vía aérea. Es lo más importante, que es un paciente estable que permite cierto grado de error y por eso puedes empezar por ahí. En la UCI es muy difícil aprender a intubar. En general en la UCI tienes que llegar ya sabiendo hacerlo. Y bueno, luego ya un pupurri de diferente, que varía según cada hospital, nutrición, nefro, radiología, muchas veces se pasa por alguna quirúrgica. Yo lo roté en su día en neurocirugía, otros rotan por cirugía general, otros no rotan por ninguna quirúrgica. Bueno, ya digo que eso es un poco más variable. Y cuando terminamos el R2, en el R3 pasamos ya a la UCI y no salimos de ahí, porque todas las rotaciones que hacemos del R3 en adelante ya son centradas en UCI, es decir, ya las rotaciones son específicas en UCI de posoperatorios de cirugía cardíaca, UCI de neuropolitrauma, UCI pediátrica, que esto es optativo, porque sabéis que la UCI pediátrica en España la llevan los pediatras, salvo excepciones puntuales, pero en general lo habitual es que lo lleve pediatría. También es verdad que no está mal que durante la residencia pases unos meses y lo conozcas, por lo menos para perder el miedo que no el respeto, ¿no? Y quemados, un poco lo que mencionaba antes, también suele ser una optativa, no todo el mundo pasa por quemados. Y luego, a finales del R4 o durante el R5, depende también de tu plan formativo, hay una rotación libre de unos 3 meses en el que pues, vas a lo que te guste. Pues igual yo es que quiero ser un pope de la ventilación mecánica y voy a ir a rotar con el que más sabe de ventilación mecánica. O quiero reforzar quemados, o quiero saber mucho de ECMO porque voy a ser parte del equipo ECMO de mi hospital, lo que toque, ¿no? Un poco según evolución. Y para ir cerrando ya, en España hay bastante heterogeneidad, como os vengo diciendo ya, depende mucho de la cultura previa de donde vengas. Por ejemplo, en el norte, Castilla, León, Asturias, Cantabria, las UCI suelen ser más fuertes, porque en esa lucha entre fronteras con otras especialidades suele salir bien parada. Pero, por ejemplo, Madrid o muchas veces Galicia, Valencia, con ciertas excepciones, anestesia es muy fuerte, con lo cual asumen, anestesia y cardio, las dos, tienen una serie de funciones que igual no las asume la UCI en otro caso, ¿no? Pero estoy dando unos brochazos muy gordos, quiero decir que esto luego hay que perfilar y esto es muy matizable. Hospital grande o pequeño, creo que si lo haces en un hospital pequeño vas a salir bien formado al final.
vas a ir a hacer las rotaciones de lo que tú no tengas en casa en otro hospital fuera, pero para mí tiene un plus rotar en un hospital lo más grande que puedas, porque no vas a ir 3 meses a ver politrauma, vas a ingresar politrauma en todas tus guardias, y hay una gran diferencia. Y al final, para cuando eres R3, R4, empiezas tu rotación de politrauma, pero llevas toda la rotación viéndola y ya no te asusta, no te sorprende. Entonces creo que le sacas mucho más partido. Además de que los hospitales pequeños generalmente comienzan haciendo una estabilización inicial y se envía al hospital de referencia. Con lo cual, ese paciente tú lo vas a ver en la urgencia, lo vas a estabilizar y lo vas a enviar, con lo cual no lo vas a ver. Entonces, no digo que se forme mal en un pequeño, pero creo que el grande tiene un plus. Con respecto a pros y contras, lo debatimos sobre todo en la ronda de preguntas porque creo que yo no soy capaz de encontrar contras que para otros serían contras. Es decir, las guardias son duras, lo sabemos, es una especialidad que requiere dedicación, que requiere mucha responsabilidad, pero para mí eso entra dentro de lo que es la especialidad. Entonces, creo que tienes que saber en dónde te metes, meterte de forma voluntaria y queriendo mejorar y progresar en ello. Y con lo cual, sin más, con esto cierro lo que os quería contar y dejamos abierta más la ronda de preguntas a cualquier duda que queráis plantear. Muy bien, pues si alguien quiere realizar alguna pregunta, que me levante la mano, por favor, y me acerco. ¿Alguna duda? Sí. ¿Se me escucha, no? Perfectamente. Vale. Yo tengo muchas, pero la que más me ronda la cabeza, hay mucha gente que habla del paro que hay cuando acaba la residencia. No sé hasta qué punto es real, entonces me gustaría que alguien que se dedica a ese tema diga, pues yo cuando salí de la residencia me encontré este problema, salidas laborales, etcétera, etcétera. Pasa un poco como el fenómeno de la España vaciada. Todo el mundo quiere estar en la ciudad, en un hospital grande, y está vacío el hospital pequeño. Lo que es difícil es quedarte en el sitio que tú quieres, con el contrato que tú quieres, en ese puesto. No vas a terminar y vas a tener la plaza de tus sueños esperándote. Si aceptas moverte, ahí sí, hay hueco, hay trabajo. Entonces, voy a un caso particular, el mío. Soy asturiano, me he formado en Asturias. En Asturias el mercado no está bien. No es... tampoco hay gente en paro, que no... Pero creo que ahora mismo no hay nadie en paro, o si hay 1 o 2 personas, pero bueno, no está tan mal, pero sí que no es fácil entrar. Ahora bien, si por ejemplo te vas a Castilla y León hay mucho. Entonces yo ahora trabajo en el Hospital de Burgos, estoy muy contento, donde me han dado una opción de contrato mucho mejor de lo que tenía en Asturias, en una UCI potente, y como tal yo acepté moverme de mi sitio, de mi zona de confort, y tengo el trabajo, por lo demás, todo lo que yo quiero, ¿no? Si tú aceptas eso y te mueves, hospitales de las zonas periféricas tienen contratos pendientes para sacar, donde igual no puedes entrar, 1, porque no se va el contrato, 2, porque filtren es para entrar en el hospital de referencia de pues, los grandes tipo 12 de octubre, Valdebrón, La Fe, no sé, Valecilla, etcétera, ¿no? Depende de dónde termines, ¿hay bolsa de trabajo o no? Por ejemplo, en Asturias hay bolsa de trabajo, en Madrid no la hay. Entonces, si no hay bolsa de trabajo, el residente le puede coger, digamos, por favor personal de que el jefe selecciona tu currículum, porque como no hay una bolsa como tal, tú no tienes que adelantar a nadie, sino que se coge por criterio individual. Si hay una bolsa de trabajo y tú terminas, por mucho que seas el residente que terminó y hay gente por delante de ti en la bolsa, pues te quedas esperando a que se coloquen los que están delante de ti. Puedes intentar adelantarlos, pero la bolsa en general prima mucho más la experiencia que los méritos que puedas tener. Entonces es muy difícil cazar a gente que te saca un par de años de experiencia porque tienes que sumar muchos méritos. No sé si te he respondido. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Sí. Espera, ahora te lo paso. Muchas gracias. Que mi pregunta yo creo es como muy... creo que igual tiene mucha gente. Sobre todo gente que no es intensivista, habla mucho de la calidad de vida en la UCI y demás. Mi pregunta no es tanto esa, es realmente, aunque sea particular, ¿cómo de compatible es con la vida? O sea, ¿se puede tener vida, se puede tener familia, se puede hacer algo más que no sea medicina? Se puede. O sea, respuesta corta, sí. Las guardias son duras. Las guardias son duras. Yo no conozco ningún hospital hasta el momento que no libre las guardias de UCI.
y si lo conocéis lo descartáis sobre la marcha. ¿Vale? No es razonable que una guardia de UCI no se libre. Son guardias muy cansadas. Yo durante mi residencia me formé en el Central de Asturias, en un hospital de 1000 camas, con una UCI muy grande, y lo habitual para mí era dormir 2 horas cada noche. Ese era el estándar. En la guardia buena, una de cada 10, 20, dormías 5 o 6 y ya dabas palmas, ¿no? Y no era tan raro que no llegases a abrir la sábana de la cama y pasas la noche entera de palmada. Eso lo aguantas cuando eres joven, los 5 años de residencia. Luego, de adjunto, la situación en general mejora. Si estás en un hospital pequeño y no tienes residente, en general un hospital pequeño suele tener una carga de trabajo también menor. Si estás en un hospital grande, pasas a ser la segunda llamada. Entonces, esa primera llamada te la filtra enfermería, te la filtra el residente. Enfermería decía que suele ser la llamada que más te molesta por la noche. Más que ingresos, porque el paciente crítico se pone malo a la hora que sea. Y si te llega el politrauma a las 3 de la mañana, lo metes y igual estás ya despierto hasta la hora del cambio, porque si se pone malo de verdad, enganchas una hora detrás de otra, ¿no? Pero calidad de vida también es muy mala, no quiero focalizar, pero medicina interna se pasa la noche despierto muchas veces, pero lo hace haciendo informes. Cirugía general, si tiene que meter un colon perforado a las 2 de la madrugada, igual ha tenido la noche en vela. Sí, vale, derma y ojos tienen buenas noches, pero son guardias duras, pero no creo que seamos los parias del hospital tampoco. Yo hago deporte, tengo mis amigos, trabajo 1 o 2 fines de semana al mes, o sea que también tengo mis planes de fin de semana, o sea, tengo una vida así, más allá del hospital. Y eso que dedico mucho tiempo a servicio joven, pero eso lo hago por voluntad, no porque me obligan en el trabajo. Y luego, bueno, sí, eso, ¿no? La introducción yo creo que más o menos te he respondido también. No sé si quieres añadir algo más. Sí, por aquí, ¿queríais preguntar alguna cosa? Vale, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí. Aquí levantan manos también. Buenas. Yo quería preguntar un poco, sé que hay ciertos países de Europa en los que no existe la especialidad como tal o algo así. Si nos pudieses informar un poco más al respecto, si es fácil moverse, hacer rotaciones, todas estas cosas. Vale, yo no he trabajado en el extranjero, empezando por ahí, pero hay 3 modelos en el mundo básicamente para ser intensivista. El que está en España, que es especialidad primaria, terminas la carrera y haces una especialidad que cuando terminas eres de pleno intensivista. Eso existe dentro de Europa como tal 100% en Suiza. Inglaterra, creo que Francia lo estaba mirando, están en ello, pero en Europa como tal ese modelo de especialidad primaria es ese. También está implantado como tal en Nueva Zelanda y Australia y en buena parte de Sudamérica. Entonces, la convalidación en esos casos es más sencilla, porque es el mismo proceso. El resto, por ejemplo, tiene otros modelos. Por ejemplo, Estados Unidos suele tener una especialidad médica que puede ser diferente, puede ser cardiología interna, cirugía, otra serie de especialidades, que luego hacen un fellow de un par de años en cuidados críticos y se superespecializan, con lo cual tienen su especialidad primaria y intensivos es especialidad secundaria. Y luego, un modelo que está muy frecuentemente extendido en Europa es la especialidad conjunta de anestesiología y medicina intensiva, que es una especialidad de 5 años, de los cuales mínimo 2 son de atención al paciente crítico. En España eso está dividido en 2 especialidades. Entonces, para moverte al extranjero hay un examen europeo que tú puedes aprobar y que antes es verdad que era muy difícil, pero ya es bastante más asequible. Tienes que tener aprobado el examen europeo que no puedes hacer siendo residente, sino que tienes que esperar a ser adjunto y probablemente te exijan unos 3 meses como de periodo de prueba, que en el extranjero probablemente no sea tanto que no te fíen, sino que te adaptes a tu nuevo sitio de trabajo. Y también es abierto a este sistema Canadá. Es mucho más cerrado para entrar a Estados Unidos, por ejemplo. Si quisieras trabajar allí es bastante más complicado. Bueno, pero la especialidad como tal existe, es decir, como te he dicho antes, en Europa es medicina intensiva y anestesiología juntos. Los anestesistas para trabajar en Europa también hacen el examen europeo. O sea, la situación es un poco la misma. No sé si... Vale.
Bueno, como se nos acaba el tiempo, ya doctor, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos vosotros y damos por finalizada la ponencia. Gracias. Gracias.